por el asesinato de Cristian Ferreira, por una invitación que nos habían hecho desde el MOCASE, en el sentido de presentarnos como veedores en ese juicio. Nosotros hicimos una nota en su momento, presentándonos con nuestros antecedentes profesionales y de carta abierta, pero bueno, finalmente el juzgado no aceptó la presencia de veedores formales en el juicio, no solo en nuestro caso, sino en todos los que se habían presentado. El juicio se realizó en una localidad que se llama Monte Quemado, que es un pueblito de aquel territorio del norte de Santiago del Estero, que es donde sucedió el episodio, el asesinato de Cristian Ferreira y las lesiones a otros dos compañeros del MOCASE aquel día hace 3 años, que les recuerdo motivó buena parte de nuestra carta número 10 que hicimos en aquel momento. La decisión de realizar el juicio allí fue una decisión del Poder Judicial de Santiago del Estero. No conocemos si hubo alguna fundamentación al respecto. Lo que con Guillermo pudimos deducir que la idea de hacer el juicio en un lugar así, tan alejado de la capital, donde funcionan los tribunales y donde hay una concentración de medios de distintos tipos, sindicatos y organizaciones sociales, etcétera, que podrían haber dado repercusión pública al juicio. Entonces puede ser que la decisión de haber trasladado el juzgado completo a un lugar perdido en el medio de una especie de desierto arbolado, que es ese territorio, digo desierto arbolado porque el clima es desértico y lo que queda ahí es monte nativo, así que se puede imaginar lo que eso significa, el calor, en fin, todas esas situaciones de ese territorio. Entonces realizarlo en ese lugar ha sido seguramente con la intención de alejarlo de toda repercusión pública. Para el MOCASE, en todo caso eso le sirvió para generar una movilización en esa ciudad, y durante el tiempo que lleva el juicio, que se lleva 2 semanas, está empezando ahora la tercera, van a ser 4 semanas, hacer movilizaciones de grupos de 400, 500 campesinos que han estado reuniéndose allí, asistiendo al juicio. Bien, nosotros tuvimos oportunidad de acompañar el día lunes una jornada de lo que ellos llaman escuela agroecológica, con jóvenes campesinos de todo Santiago del Estero, de Mendoza, de Córdoba y algunas otras provincias que forman parte de ese conjunto, entre los cuales había 20 jóvenes que estaban viajando a Brasil en ese día para participar de un encuentro latinoamericano. Con esto les comento que el MOCASE está asociado al Movimiento Sin Tierra de Brasil, que ustedes lo deben conocer, y a su vez pertenece a lo que se llama el Movimiento Internacional de Vida Campesina, que es un movimiento gigantesco, numeroso, de grandes cantidades de campesinos, de países justamente que tienen entre su población un gran campesinado. Estamos hablando de India, países del Asia, México, Brasil, países africanos, etc. No es el caso de Argentina, que la población campesina es reducida, ustedes saben, no solo la que queda, sino siempre la que tuvimos, muy reducida por el sistema productivo nosotros que tenemos de tipo rural, que ha tenido otro tipo de desarrollo. Bien, entonces el juicio se desarrolla allí, presentamos carta abierta en esa especie de taller, de jornada que había, compartimos la comida, ellos acampan ahí, o sea, compartimos su comida, todo en su modo de quedarse allí o de participar, de estar alojados en ese lugar, y al día siguiente fuimos al juicio, y nosotros entramos allí a ese juicio junto con otros 40 compañeros del MOCASE. Nosotros llevamos los distintivos de carta abierta, había una gran presencia policial, en la parte exterior se organizó una carpa donde estaba toda la mayor parte de estos compañeros del MOCASE que estaban con sus cánticos y con sus gritos y con todo el tiempo, una gran protección policial. Bueno, finalmente se inició el juicio, nosotros tuvimos la parte de la mañana y la parte de la tarde asistiendo a la presentación de testigos de los defensores, porque los testigos de los acusados ya habían expuesto en los días anteriores. Hicimos también, por una conversación que tuvimos con el abogado de la PDH, se llama Carlos Rodríguez,
que es el abogado de uno de los defendidos, de los querellantes, porque los otros dos querellantes tienen otros abogados que no son del área del Mocase por una relación que hubo entre esas víctimas, ¿no? la que era la esposa de Cristian Ferreira y el otro lastimado, que era el segundo de los tres. Aceptaron una compensación en una vivienda que dio el gobierno y el gobierno provincial eligieron otros abogados para que los defendieran, buscando más que nada una compensación financiera, económica de un juicio civil por la muerte o por los daños, y secundariamente acompañando el proceso penal. Esto es latoso de contarle, pero para que entiendan entonces que la posición que tiene el abogado que defiende a uno de los tres es bastante débil, porque no defiende a los tres, sino defiende solo a uno, con una lógica distinta, agravado por la circunstancia de que un abogado que anteriormente también de la PDH, anteriormente había intervenido, cometió un desliz, un error, un olvido, alguna cosa de ese tipo en el procedimiento, no presentó algo que tenía que presentar y, consecuencia de eso, perdió la parte querellante, esta del Mocase, el derecho a alegar y a apelar. O sea que solo tiene posibilidad de hacer preguntas a los testigos, pero no tiene derecho a intervenir en el alegato, que es la parte fundamental del juicio, que es donde se trata de expresar las razones por las cuales tiene que ser condenado lo que fuese, o desechar una prueba y aceptar otra, todo eso, ustedes lo habrán visto, es un juicio oral. Tengan en cuenta que ahí entonces sirve de referencia a cosas que vemos en las películas a veces norteamericanas, o que se está viendo ahora en los juicios de lesa humanidad, esa situación de los alegatos. Bien, entonces esa es una situación débil. Conversamos allí y resolvimos presentar la carta número 10 con una nota nuestra. Lo hicimos en la parte de la tarde, la entregamos ahí a la Secretaría del Juzgado. El juzgado, ellos la estuvieron leyendo, la jueza principal y los otros leyeron nuestra nota, hojearon la carta y nos la mandaron de vuelta diciendo que no era pertinente, que no lo podían leer. De hecho, en la mañana habían leído, sí, una declaración que había mandado la PH de Mar del Plata, cuestionando que en los testimonios de las semanas anteriores, entre otras cosas, se había violado los derechos fundamentales de los niños, porque los chicos que fueron a declarar como testigos lo tuvieron que hacer en presencia de los asesinos, de los que están siendo juzgados, y los jueces consideraron que no importaba eso, etcétera, etcétera. Había otras denuncias más que la PH hizo en esa carta. Esa carta fue leída y provocó una repulsa por parte de los abogados de la defensa, diciendo que se sentían agredidos y que era una situación conflictiva. Un acuerdo que tomamos con el abogado defensor, cuando él nos contó la idea de que no podía hacer el alegato, es decirle que tal vez convenía que el alegato, aun cuando no pueda ser expresado en el tribunal, fuese escrito y fuese público, algo así como el alegato que no fue, ¿no? El alegato que no pudo ser. Le propusimos eso y le propusimos también la cooperación nuestra en ese alegato para enriquecerlo en todo lo que él quisiera. Él estaba lo más entusiasmado con esa idea, así que probablemente en la medida que esto avance y quedó conectado con nosotros, hagamos alguna contribución a ese alegato, ¿sí? Esa es una región que está sometida a múltiples conflictos. El de Cristian Ferreira fue uno, que llegó por la aceleración de la violencia de los supuestos propietarios que llegan ahí con títulos y empiezan a alambrar. La reacción entonces de la comunidad que está organizada de reacción en contra de los alambrados, un poco aquello de desalambrar, bueno, un poco es esa situación, porque expresa una situación poco conocida en Argentina, en la cual la propiedad territorial que trabajan estos campesinos es como una propiedad comunitaria. Ellos no la alambran, no la separan, tienen arreglos y conviven con esas vecindades y trabajan en la extracción de la madera con cuidado para fabricar potes y manejan su ganado dentro del bosque nativo, que es toda una dificultad manejar ganado en bosque, ¿no? Que no es lo mismo que manejarlo en la pampa. No es lo mismo manejar ganado dentro de un bosque que manejarlo en la pampa, entiendan que tiene otro trabajo, etcétera, etcétera.
Entonces son la expresión más concreta de un campesinado argentino, reducido en número, pero un de la categoría campesino más internacionalmente conocida como aquel que vive del trabajo de una porción de tierra, que sobrevive con eso, que tiene una vida comunitaria, y que es muy probable que la permanencia de la propiedad comunitaria de la tierra que ellos tienen, o de la pose, de la tenencia, llamémosle como quieran, ¿no? Pero esa tierra la usan de manera comunitaria, sea una transferencia del origen de esas tierras, que la ocupaban los grupos indígenas, de manera que hay ahí una cuestión central que predomina en esta vida campesina, en la forma de trabajar la tierra y probablemente también en la mezcla de sus antecedentes familiares y sus orígenes étnicos. Muchos de ellos seguramente son familias de origen de pueblos originarios, otras son familias mezcladas que se han acriollado, etcétera, pero digamos así, que en común conservan esa vitalidad de la defensa de la tierra. De manera que esa situación ya ha tenido varios conflictos en ese territorio, un territorio gigantesco de 5.000 hectáreas, y que probablemente sea de gran tentación para extender lo que llamamos la frontera agrícola. Yo he participado, he vivido la experiencia en Brasil de la extensión de la frontera agrícola en la Amazonia, sé cómo se manejan estos señores de la tierra que forman grupos de matones, capangas, etcétera, para cruzar a otros. Brasil está lleno de esas situaciones y todavía continúa teniendo, así que haciendo una prognosis, una perspectiva de lo que puede pasar aquí, es una tierra que va a tener muchísimos conflictos, porque estos grupos la quieren mantener en esa forma y los otros vienen para darle una forma mucho más productiva, capitalista, etcétera, probablemente con la soja y otros intereses. De manera que hay un punto clave, es una opinión, me animo a decirla de manera personal, pero creo que sería clave para el futuro de esta lucha que desarrollan estos compañeros allí, que ellos se encuentren de alguna manera en formas progresivas del reconocimiento de ese tipo de propiedad. Habrá que discutir mecanismos, etc. Por ahora, la aprobación de la Constitución del 94 y las leyes que hay ahora están habilitando que se haga la demarcación de las tierras, lo que se llama el reglamento territorial, pero ese reglamento territorial todavía no encuentra en el sistema estatal de la provincia, que es el que registra y titula, una confirmación de que esas tierras marcadas así debieran ser, no debieran ser ocupadas por otros, aunque vengan con otros títulos dados de la corona española o de la conquista del desierto, o cualquier distribución, expedición, etcétera, con la que se presentan esos títulos. De manera que es una zona que va a seguir teniendo esa conflictividad, seguro, y el movimiento es un movimiento formado por la gente campesina del lugar, que es bastante numerosa para lo que es en un territorio deshabitado, que prácticamente son, cuando ellos hablan de mi vecino que está a 20 kilómetros, ustedes tengan en cuenta la distancia que tienen que atravesar para ir a pedirle al vecino que le preste la pala o algo para, ¿no?, preguntarle cómo está de salud o lo que sea, son 20 kilómetros, para ir al trabajo es lo mismo. De manera que, aun cuando es numeroso el grupo, lo hacen en un territorio gigantesco y la dificultad de defender eso seguramente se van a ir complicando. El grupo es un grupo que está formado por campesinos locales de manera predominante y también por profesionales y estudiantes que han, a lo largo de los años, una concepción que han desarrollado en la Facultad de Agronomía en particular y en otras facultades de Buenos Aires también, tienen como una organización de voluntariado de estudiantes. Cuando se van recibiendo se instalan en el territorio, se transforman en parte del movimiento, viven ahí, y entonces hay una configuración asociada, digamos así, de sectores urbanos que quieren colaborar con la lucha de ellos y la propia lucha de ellos, que hasta un momento estaba muy aislada. De manera que el destino de esa situación es que ese aislamiento se rompa, que ellos consigan instalarse en las estructuras provinciales con algunos acuerdos que los apoyen y que se extienda y termine el conocimiento de la lucha de ellos y la agregación de otros actores sociales a esa lucha para no estar muy solos. Lo que pudimos hacer durante el día del juicio no quedaba para nada deslindada con una posición independiente la actitud del fiscal en relación
al tribunal o a la parte defensora. Más aún, en el caso de los niños, que se obligó o que no se permitió que se retirara a los acusados de la sala cuando tenían que declarar, el fiscal adhirió a esa posición. Y la segunda cuestión que quería aclarar es que durante el día que estuvimos asistimos a permanentes testimonios que tenían el error de dejar escrito como lógica histórica del desarrollo del juicio la idea de la acusación a las víctimas. Esto es, testimonios que tendían a responsabilizar al Mocase de situaciones de violencia que se vivían en la zona y que no tenían que ver nada con el hecho, ¿no? En algunos casos, y en otros casos con testimonios que tendían a presentar la situación de Santiago del Estero, responsabilizando al movimiento social y no al empresariado que está aprovechando el auge de la soja para tratar de apropiarse de las tierras colectivas. Esto fue dominante en todos estos testimonios presentados por la defensa, donde este hecho fue el hecho central, la acusación a las víctimas. Bueno, nada más.